Esta viene siendo la historia de Prota, que Prota maneja una compañía, pero resulta que él antes no manejaba ninguna compañía, es más, ni siquiera tenía poder en nada, literalmente. Resulta que el protagonista reencarnó y reencarnó como el CEO. Y me preguntarán qué es el CEO. El CEO es uno de los mayores oponentes de esta compañía, o sea que es el presidente ahora mismo. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque resulta que reencarnó como el nieto del presidente de esa compañía, así que todo le quedó a él. Pero resulta que eso no es todo. Resulta que todos los negocios le salen absolutamente bien, literalmente todo. ¿Y por qué? Me preguntarán. Porque resulta que él viene desde el futuro, exactamente hace 10 años. Así que él tiene un cuerpo nuevo, de buena familia, una empresa para él y viene del futuro. Literalmente eso es éxito rotundo. Y con esa combinación, güey, así cualquiera. Y resulta que al protagonista lo están felicitando. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque todo le sale bien. Literalmente en todos los negocios que él hace, todo le salen bien. Así que por eso lo están felicitando. Porque resulta que esta compañía es mucho más poderosa de lo que era antes. Ya sabiendo eso, continuemos. Así que se acaba la reunión. Cuando se acaba la reunión, nos presentan a la directora. Que por cierto, esta directora está... y que por cierto está profundamente agradecida con el protagonista. ¿Por qué? Eso lo van a verlo más adelante. Que por cierto también lo apoya en todo, literalmente en todo. Porque también eso se va a verse un poco más adelante. Continuemos. Por cierto, algo importante que decir. Resulta que el protagonista veía mucho entretenimiento, así que él sabe muchas cosas del entretenimiento. Así que vamos a pasar con otro plano. Y este plano es de Prota en su oficina. Que por cierto, una actriz se lo está agradeciendo. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque resulta que el protagonista la recogió cuando no tenía nada. Literalmente estaba en la ruina. Literalmente. Y por cierto, se llama Jae. Y aquí va la historia. Resulta que ella era una idol. Que por cierto, era muy famosa en un grupo de idol. Pero resulta que decidió separarse. Cuando decidió separarse, resulta que todo le va de mal a peor. Como por qué me preguntarán. Porque primero, hay varios rumores que ella está saliendo con otro idol, que por cierto es masculino. Y la voz se la acaba, o sea, literalmente ya no puede cantar como antes, sino que le sale un poco afónico, así que ya no puede cantar. Aparte de eso, porque por cierto hay más, ninguna compañía la quiere contratar. ¿Por qué? Porque ya no puede cantar, ya no puede hacer lo que hacía antes. Y su mejor amigo se fue al extranjero con todo lo de ella, literalmente el dinero, la joya, todo, literalmente la robó. Ah, pero esperen, aún hay más. Resulta que su padre también decidió morirse por un accidente automovilístico. Vaya, qué conciencia. Y todo llega al mismo tiempo, güey. Literalmente no pasa ni una semana cuando le pasa todo eso, literal. Pero resulta que de la nada aparece Prota y decide ayudarla. Y la decide ayudar es como actriz. Así que le da papel como actriz y se vuelve famosa y se lo está agradeciendo a Prota. Y por cierto, el protagonista es re fan de ella. Así que por eso la ayudó. Así que el protagonista está en su casa. Cuando está en su casa llega una visita y esa visita es su prima. ¿Por qué? Porque resulta que la mandó ese presidente, o sea que viene siendo es el abuelo de él. Y me preguntarán para qué la mandó. Resulta que él tiene que darle unos informes y esos informes son semanalmente, pero también son muy importantes para que él pueda mantener ese puesto como presidente. Ya sabiendo eso, continuemos. Y que por cierto se llama An Song Yeon y que por cierto viene siendo su abogada y asesora, que por cierto viene siendo es de los dos, o sea, del presidente y del prácticamente el abuelo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ella le enseñó prácticamente todo lo que sabe Seu, o sea, el protagonista. Así que lo está regañando. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque resulta que el protagonista no se está comportando como tal, así que lo está regañando para que se comporte como tal. Aparte de eso, también le está dando un par de consejos. ¿Y por qué me preguntarán? Porque resulta que algunos no lo están aceptando como nuevo Seu. Así que el protagonista viene y le dice que él ya sabía todo eso, así que no se preocupe tanto porque él ya lo tiene un poco manejado. Pero resulta que el abuelo lo puede retirarlo cuando él quiera, literalmente. Solamente con hablar y ya lo despiden. Porque me preguntarán por qué hicieron un contrato y ese contrato venía es estrictamente que el prota tenía que hacer todo excelentemente, si no lo despedían y después se va ahí. Pero resulta que antes le dice que lo va a estar observando, así que se va. Cuando se va llega la directora, que por cierto tiene una cena con él, pero el protagonista no se acordaba de eso. Algo importante para decirle, resulta que este guapa ya lo tenía hace rato, solamente me faltaba editar, pero resulta que en un momento de otro, la garganta se me irritó, literalmente se me irritó, así que van a escuchar un poco así. Es que no lo puedo... ¿Me entiende? Continuemos. Lo invita a comer. Cuando lo invita a comer, bueno, no lo invita, lo exige porque tiene que comer con ella. Después de eso, se van para un restaurante, pero resulta que todo está cerrado, literalmente todo está cerrado, así que le toca comer en la oficina. Cuando le toca comer en la oficina, resulta que el protagonista no quiere coger nada de los empleados porque
esos son exclusivamente para los empleados, no es para él. Así que es como si estuviera cometiendo un crimen. Resulta que la directora le dice esto, o sea que si no la atrapan, no es un crimen. Güey, qué consejo, güey. Pero continuemos. Así que se escabullen. Cuando se escabullen, resulta que vienen empleados, así que se esconden como si estuvieran cometiendo el peor crimen del mundo, güey. Nah. Pero continuemos también. Pero resulta que terminan en una postura muy incómoda, así que se separan rápido. Cuando se separan, resulta que salen con éxito. Se comienzan a llevar lo necesario y comienzan a celebrar en la oficina, que no es lo mismo, ni en su casa ni más nada, en la oficina. Y después comienzan a hablar. Cuando comienzan a hablar, resulta que el protagonista tiene una colección de ella. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque resulta que ella antes era actriz hasta que se decidió casar. Cuando se decidió casar, resulta que abandonó todo, literalmente todo, y se casó. Así que se convirtió como directora en una empresa, y resulta que esa empresa la maneja el protagonista. Por eso también lo pudo coleccionar un poco más fácil. Pero resulta que el protagonista no tiene solamente colecciones de ella, también tiene colecciones de Jae, porque resulta que el protagonista es muy fan de esas dos, bueno, prácticamente de muchas también, pero resulta que la favorita viene siendo la directora, porque es re fan de ella. Por cierto, viene siendo es en la otra vida, así que aún sigue siendo fan de ella. Pero resulta que la directora ahora mismo se echa de menos, o sea que se está diciendo cosas muy ofensivas para ella, así que el protagonista la defiende y le dice par de cosas, pero resulta que la directora no le cree ninguna palabra de lo que él dice, así que él le comienza a decirle mentiroso, así que él también se comienza a defender y le dice testaruda, y después comienzan a practicar. En esta práctica resulta que el protagonista le dice todas las cualidades que tiene ella, así que ella no soporta más y lo besa, literalmente lo besa. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque resulta que ella tiene sentimiento hacia él. ¿Por qué? Me preguntarán también. Bueno, esto se lo voy a decírselo un poco más adelante para que entiendan un poco mejor. Por cierto, antes que se me olvide, resulta que ahora mismo dejaron la oficina y se fueron directamente para la casa del protagonista, para que lo tenga también en cuenta. Y resulta que la directora ahora mismo está nerviosa. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque resulta que ahora mismo está un poco nerviosa porque no quiere que la rechace. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque resulta que el marido de ella la rechazó, pero eso se va a decir un poco más adelante, que se lo voy a contar inmediatamente. Resulta que ella se casó, y se casó fue por un arreglo. Pasa el tiempo. Cuando pasa el tiempo, resulta que ella no puede quedar embarazada, así que va al médico. Cuando va al médico, sí le confirma que no puede quedar embarazada, pero resulta que cuando su esposo se entera, resulta que la echa de menos y lo comienza a insultar y ya no quiere tener nada que ver con ella, así que ella se siente infeliz y pasa todo el día triste. Así que el protagonista lo nota, porque en este tiempo estaba muy triste y el protagonista la notó, pero resulta que ella se está aferrando a su anillo de matrimonio. ¿Por qué? Porque no se quiere separar, pero en cuestión que el protagonista la hace reflexionar y se quita el anillo y lo echa a un lado. Cuando lo echa a un lado, resulta que amanecen juntos. Cuando amanecen, llega la secretaria, pero resulta que la secretaria ya está acostumbrada, así que la despierta normalmente como si nada hubiese pasado y le dice que se cambie, y resulta que la secretaria le devuelve el anillo. Cuando le devuelve el anillo, resulta que ella está asustada, pero está asustada no es por ella, sino por el prota. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque prota es una persona muy importante y no puede circular rumores sobre ellos dos, bueno, sobre nadie, porque daña la reputación del prota. Así que se acuerda de algo, y ese algo es que tiene que echarle toda la culpa de eso al hombre, y en esta ocasión viene siendo prota, pero ella rechaza todo eso y se echa toda la culpa a ella. Y resulta que la secretaria viene y le dice que no se sienta muy orgullosa por eso, porque resulta que prota es fácil de seducir, literalmente. Así que el protagonista está saliendo de la ducha, pero lo escucha perfectamente y le dice que él es súper fácil de seducir y que es prácticamente como un tutorial. Güey, eso dolió, y eso que no fui yo. Pero después viene y le dice que no se preocupe porque ella está encargada de la limpieza de SEO, o sea, de protagonista. Así que no va a quedar ninguna evidencia de eso. Así que la secretaria va a hablar de más. Cuando habla de más, resulta que el protagonista llega precisamente en ese momento y le tapa la boca para que no hable de más, porque ya está hablando mucho. Pero vamos a pasar con lo importante, y eso importante es que le va a traerle una noticia muy importante. Esa noticia es que un cantante que resulta que antes trabajaba en un grupo de idol, ahora está debutando como solista, pero le va muy bien, pero ahora resulta que quiere trabajar en la empresa del protagonista, pero el protagonista no lo va a permitir. ¿Por qué?
eso se va a ver un poco más adelante. Así que el protagonista tiene una reunión para discutir esa cuestión, pero resulta que es en una hora. Así que el protagonista se cambia y va. Resulta que el protagonista va para la oficina. Cuando va para la oficina comienza a recordar su pasado y resulta que en su pasado todo era normal y él creía que era el centro del universo, o sea que era el protagonista de su historia, hasta que todo cambió, y eso todo cambió es cuando sus padres murieron y quedó él solo, literalmente quedó él solo y tuvo que bajarse de esa nube para comenzar a trabajar, y comenzó a trabajar, pero resulta que en un accidente pierde la vida literalmente y volvemos a presente. Así que Prota entra a la oficina. Cuando entra a la oficina convoca una reunión secreta. Esa reunión es súper secreta, así que todos están hablando del cantante, pero resulta que el protagonista le dice a todos rotundamente que él no va a firmar ningún cantante, así que todos se le están volteando a Prota, o sea que lo están traicionando. Así que se revela la directora y comienza a hablar que si todos van a traicionar a Seo, todos van a convertirse en su enemigo, así que no se lo aconseja. Y por otra parte también hay otra persona que también está muy cercana al protagonista, que esta vez es un vato, así que comienza a defender a Prota. Cuando comienza a defenderlo, todo el mundo se comienza a echarse hacia atrás hasta que llega la asesora y abogada de Prota y también prácticamente la mano derecha del abuelo de Prota, diciéndole que por qué no va a firmar al cantante, que por cierto es algo importante que decir, ahí hubo una filtración porque ella no tenía que saber. Así que el protagonista viene y la recibe con una sonrisa y le dice que la estaba esperando, pero ese embuste literalmente está hecho un pánico por dentro, pero está súper confiado por fuera. ¿Por qué? Porque va a reunir una prueba. Esas pruebas van a ser muy importantes para que tome esa decisión, así que le pide un tiempo a ella para reunir esa prueba y ese tiempo es 3 días. Él está confiado que con 3 días es más que suficiente para reunir esa prueba, así que ella acepta y se retira. Por cierto, me preguntarán cómo va a reunir el protagonista esa prueba en 3 días, y también me preguntarán qué son esas pruebas. Esa prueba es que él está asociado con personas que no son de bien y que hacen todo por lo oscuro, literalmente. En pocas palabras, está asociado con la mafia. Y ustedes me preguntarán, el protagonista cómo sabe eso. Recordemos que él viene del futuro, literalmente, así que él sabe prácticamente lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Ah, por cierto, la secretaria, abogada y también la directora, todas están enamoradas de Prota, literalmente. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto va a ser muy importante más adelante también. Ah, y que por cierto en la oficina están hablando de ella porque prácticamente se le está notando por los poros que está enamorada del protagonista. Y resulta que llega de repente y sin motivo, llega la secretaria del protagonista y entra a la oficina y ahora mismo ataca al protagonista, literalmente, y ya saben para qué. Pero resulta que antes de continuar vamos a ir un poco hacia el pasado, exactamente con la secretaria. ¿Por qué? Porque resulta que a la secretaria le estaban hablando muy mal de Prota y tenía que ser la nueva secretaria del protagonista, y también la metieron ahí para que espiara a protagonista, pero resulta que ella estaba pensando literalmente en todo lo malo, literalmente, pero cuando llega se da cuenta que el protagonista es una persona muy diferente de la que le contaron y se da cuenta que no es tan malo, que es una buena persona. Así que a pasar del tiempo ella se fue encariñando con él y fue naciendo unos sentimientos que ella no comprendía hasta este momento. Literalmente se fue enamorando del protagonista y el protagonista estaba ciego, literalmente, porque no se daba de cuenta. Está como yo, güey, no me doy de cuenta de ninguna indirecta que me lanzan, literalmente, y cuando me doy de cuenta ya para qué. Pero resulta que ella se enamora de Prota. Cuando se enamora de Prota deja de ser una espía, literalmente, y se enfoca exclusivamente en el protagonista. Encuentro que ya no se puede controlarse más y comienza a hablar con el protagonista, pero habla literalmente que ella está diciendo todo y no deja literalmente hablar al protagonista. Así que el protagonista sin más opción acepta esos sentimientos. Después de ese breve accidente, resulta que el protagonista va en camino. Cuando va en camino, vamos a pasar ahora con la abogada y asesora, que resulta que le está informando al presidente, o sea, al abuelo del protagonista, pero resulta que ella se nota un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque resulta que no se anda con rodeo, literalmente, pero resulta que se echa a reír, literalmente, porque supuestamente él dice que está orgullosa ahora mismo del nieto, pero hay una condición. Esa condición es propia de él, literalmente. Le dice efectivamente así, que él tiene 3 días para reunir la prueba. Si no la reúne, lo echa inmediatamente, literalmente lo saca a patada. Pero resulta que el protagonista va en camino. Cuando va en camino, él ya sabe exactamente cómo está pensando su abuelo. El fracaso no es una opción. Resulta que el protagonista está hablando con la secretaria, que la secretaria le está preguntando cómo va a conseguir él esa prueba, pero resulta que el protagonista le contesta que él ya sabe quién tiene esa prueba. Así que van para allá y comienzan a hablar con la directora en jefe, que por cierto viene siendo
siendo otro departamento que viene siendo asociado con su empresa, pero resulta que hay un detalle. Ese detalle es que ella trabaja independientemente del protagonista, o sea que el protagonista no tiene autoridad sobre ella, así que le dice que ella no tiene ninguna prueba y si tuviera una prueba tampoco se la iba a dársela, así que él rotundamente que no y que no siga más con esta conversación, que no va a ir para ningún lado, así que se va. Pero cuando se va resulta que el protagonista tiene todo calculado, literalmente tiene todo calculado, y comienza a hablar con la secretaria y le dice que no se preocupe porque todo está fríamente calculado y que por cierto ella le va a entregarle la prueba voluntariamente. Y resulta que el protagonista se queda en la oficina de la directora en jefe. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque resulta que él necesita que se pase unos rumores y esos rumores le van a hacerle una presión social a ella, pero resulta que falta una pieza muy importante y esa pieza es clave para el plan del prota. Pero resulta que el prota ya contaba con eso, literalmente le presentó a la pieza de prota, que por cierto se llama Mía, así que le pide ayuda a prota. ¿Para qué? Me preguntarán. Resulta que ella quiere convertirse en la nueva directora en jefe, que por cierto ella es líder del equipo 1 y me preguntarán ¿eso qué tiene que ver? Resulta que ella es la segunda persona más importante en ese edificio, para que se hagan una mejor idea. Pero resulta que le pide al protagonista que sea la nueva directora en jefe, pero resulta que el protagonista le dice que es demasiado, literalmente es demasiado, así que ella viene y se retracta. Cuando se retracta intenta convencer otra vez a prota, pero prota le dice que no, pero resulta que ella le hace otra nueva propuesta a protagonista y resulta que esta propuesta es una transacción, así que prota otra vez le dice que no y el prota viene y recuerda es un pequeño detalle. Este pequeño detalle es que todos se querían aprovechar de él porque él ahora mismo está controlando una empresa con mucho poder político, pero resulta que el protagonista la comienza a aceptar pero con una condición. Esa condición es que sea leal a él 100%, así que ella lo está pensando. Cuando lo está pensando comienza a recordar viejos momentos y le dice que sí, literalmente. Y me preguntarán por qué lo pensó tanto. Resulta que si ella aceptaba, el protagonista iba a ser literalmente su dueño, o sea que podía hacer con ella lo que quisiera y es por eso que lo estaba pensando. Pero vamos a pasar con otro plano. Este plano es de la directora en jefe, que por cierto no le quiere darle las evidencias protagonista porque ella está apuntando para el puesto del protagonista. Literalmente ella quiere ser la nueva CEO y es por eso que no le quiere darle las evidencias prota, así que comienza el plan de prota, pero resulta que le dice a Mía que tiene que presionar a la directora en jefe, así que se pasa un rumor. Ese rumor es que resulta que el protagonista ya no le va a entregarle más primicia a ninguna otra persona sino solamente a Mía, que por cierto ahora es líder de equipo, pero resulta que la directora en jefe lo escucha y comienza a entrar en pánico literalmente, así que se va a ver. Cuando se va a ver confirma su sospecha, literalmente el protagonista le está diciendo a todo el mundo que le va a darle la primicia solamente a Mía, literalmente. Pero hay un problema. Este problema es que si solamente le van a darle la primicia a Mía, el puesto de la directora en jefe está en peligro, literalmente. Pero resulta que la directora en jefe va a hablar con el prota, pero prota literalmente no quiere. Y resulta que Mía se le echa a reír en la cara, literalmente para presionarla más y provocarla. Así que ella intenta hablar otra vez con el prota y el prota dice que no puede porque ahora mismo va a hablar con la líder de equipo. ¿Y quién es la líder? Resulta que es Mía. Pero resulta que ella comprende literalmente todo, literalmente lo comprende de inmediato y entendió todo lo que ha pasado hasta este momento. Así que ella no puede admitir públicamente que cometió un error porque eso es un fallo públicamente y no puede admitirlo. Pero hay un problema. El problema es que ella se sobresalta y comete un error. Y ese error es que prácticamente le dice a prota que si quiere ir a la guerra con ella. Y eso es un grave error. Así que el prota se pone los pantalones y le dice que si quiere ir de verdad a la guerra con ella. Que por cierto, él hizo una oferta que ella nunca debió rechazar. Y después el prota se va. Cuando el prota se va, resulta que ella comienza a maquinear el plan que va a tener. Que por cierto, ella tiene unos documentos muy específicos de esa empresa. Y también tiene documentos muy importantes sobre los artistas de esa empresa también. Pero hay un problema con esos documentos. El problema es que ella los va a publicar. ¿Para qué? Para declararle la guerra al protagonista. Por otro lado, el protagonista está pensando con Mía cómo van a derrotarla. Y eso va a ser por dentro. Déjenme explicarles. Resulta que el protagonista le está diciendo a Mía para que reúne a miembros de esa misma empresa y poder derrotarla. O sea que todos se le vayan de lado y que puedan apoyar exclusivamente a Mía. Pero resulta que Mía hace un chat y ese chat todo el mundo está apoyando a Mía. Literalmente todos se le están yendo a la directora en jefe. Pero resulta que llegó el marido de la directora en jefe y comienza a hablar con ella. Cuando comienza a hablar con ella
le comienza a informar que cometió un gran error, porque me preguntarán por qué resulta que le declaró la guerra a protagonista, pero resulta que ella se lo toma mal. Cuando se lo toma mal, le dice que se dé un tiempo porque ahora mismo no quiere hablar con él, pero hay un problema. Ese problema es que ella se está riendo mucho, literalmente cree que es la octava maravilla del mundo, pero resulta que el protagonista ahora mismo está llamando al jefe de ella. ¿Para qué? Para poder presionarla, y también le está informando que ella decidió irse a la guerra con él, y eso no le conviene al jefe. ¿Por qué? Porque resulta que el protagonista tiene mucho poder en su empresa, y resulta que hay un pequeño detalle. Ese detalle es que esa empresa le brinda mucha información a la otra empresa, literalmente son como aliados, vamos a llamarlo así. Bueno, si no entendieron así se lo explico. Resulta que esa alianza es muy importante y no van a perder esa alianza simplemente por una persona, pero resulta que pasa el día siguiente. Cuando pasa el día siguiente, resulta que la directora en jefe va a publicar la prueba que tiene contra la empresa de protagonista, pero hay un detalle. Ese detalle es que todos se le fueron, literalmente se le fueron, se le voltearon de bando, así que no queda nadie sobre su lado, solamente una persona. Pero resulta que ella se comienza a creer mucho y le dice que no necesita a nadie, literalmente que lo puede hacerlo ella sola, grave error. Pero después lo va a publicarlo en línea. Cuando lo va a publicarlo en línea, llega el jefe de ella, o sea el presidente de esa empresa, y le pregunta que por qué se fue a la guerra con el presidente HC Entretenimiento, o sea con el protagonista. Pero resulta que ella le informa que no es una guerra, sino que es una disputa personal entre el protagonista y ella. Pero resulta que el presidente le dice que solucione esa guerra inmediatamente, porque si no va a ser despedida, y la nueva directora en jefe va a ser, adivinen, es Mia, que por cierto eso viene prácticamente todo planeado del protagonista, sino que la quiere presionar. Ya sabiendo eso, continuemos. Por cierto, resulta que ella se cree tanto que hasta el marido simplemente la abandonó, y en ese momento se sintió verdadero terror, y resulta que ahora mismo está llamando a la oficina del protagonista porque quiere solucionar este problema lo más rápido posible, porque no le conviene literalmente que la echen, y tampoco quiere darle el puesto a Mia porque es personal ahora mismo. Y me preguntarán por qué personal, porque resulta que Mia vino y se le llevó todos los empleados a ella para su equipo, literalmente, así que por eso personal, porque no le quiere darle el puesto simplemente por esta razón, y porque la traicionó, literalmente la traicionó. Así que va a ver a protagonista. Cuando va a ver a protagonista, resulta que le entrega la USB, que por cierto esa USB tiene toda la información del cantante. Recordemos que todo empezó simplemente por un archivo muy importante que también involucra al cantante este famoso que el protagonista no quiere en su empresa, y resulta que todas las evidencias están ahí. Ya sabiendo eso, continuemos. Así que se lo entrega a prota. Cuando se lo entrega a prota, el prota viene y lo revisa, y sí, efectivamente esa es la información, y le pregunta para ver si hizo una copia de seguridad, y ella le informa que no hizo ninguna copia de seguridad, que no es estúpida, y después viene y le pregunta que si el puesto de ella está a salvo. Así que el protagonista le informa que carajo está hablando ella, que su puesto es independiente, así que ese puesto tiene que cuidarlo es ella, no él. Y por otro lado, si ella quiere conservar su puesto y que el protagonista la ayude, tiene que hacer otro trato, y ese trato tiene que ella ofrecer otra cosa. Y resulta que ella está indecisa. Cuando está indecisa, resulta que el protagonista le dice algo, y ese algo que si no quiere conservar su puesto, y si no quiere que se vaya porque las puertas están abiertas. Pero resulta que ella está indecisa. Cuando está indecisa, el protagonista comienza a llamar a Mia. Cuando comienza a llamar a Mia, ella agarra confianza y acepta el trato, literalmente lo acepta. Muchachos, se lo dejo hasta ahí ya.